buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción por el cambio de sistema en Cuba, ¿no? Que es en realidad lo único que tiene sentido en este momento, ¿no? La única manera de salir de la profunda crisis en la que estamos las familias cubanas, ¿no? Especialmente dura para cada uno de los cubanos que viven dentro de la isla. Y esta semana celebramos en medio de tantos problemas el Día de la Virgen de la Caridad, el Día de la Patrona de Cuba, ¿no? El día en que los cubanos festejamos a la Virgen y también el día en que le presentamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras angustias. En toda Cuba, de alguna manera, se rezaba a la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? A esa aparición de la Virgen María, que tiene más de 500 años en nuestro país y que fue descubierta precisamente por los primeros cubanos, ¿no? Los primeros pobladores de nuestro país, por tres muchachos en particular, dos de ellos aborígenes, Rodrigo y Juan Hoyos, y también por un muchacho negro que trabajaban como esclavos, prácticamente como esclavos en las minas de cobre en Oriente, y que descubrieron la imagen de la Virgen de la Caridad flotando sobre las aguas de la bahía de Nipe, en Holguín. Y la Virgen de la Caridad ha acompañado las luchas del pueblo cubano desde el principio mismo, ¿no? Acompañó a los mambises en la Manigua y acompaña hoy también a cada uno de los cubanos que piden por sus hijos que salgan de prisión, que piden por la libertad de Cuba, que le piden a la Virgen Mambisa, a Cachita, que nos ayude, que nos proteja y que nos acompañe en esta lucha por la libertad. Y así lo hicieron muchos cubanos dentro de la isla y también muchos en el exterior que en ocasión de este día también presentamos a los pies de la Virgen, por ejemplo, como hicimos aquí en la ciudad de Miami, en la Ermita de la Caridad, a los más de 800 cubanos que están sufriendo prisión política en este momento, más de 400 de ellos desde el 11 de julio. Hubo actividades en realidad en casi todos los lugares donde hay cubanos, especialmente en Ginebra, en Ámsterdam, en Madrid, por supuesto aquí en Miami, en Washington, D.C., los cubanos estuvieron frente a la Casa Blanca en un cacerolazo que estuvo anunciado y apoyado desde Cubanos por el Mundo y desde el programa de Alex Otaola, en el que fueron también muchos cubanos a D.C. a pedir, en algunos casos, en otros casos a demandar, en los casos en que estamos hablando de ciudadanos norteamericanos, ¿no? De cubanos que viven en Estados Unidos y que son ciudadanos norteamericanos y que le piden a quien también es su presidente que tome acción en favor de los derechos de todos los cubanos, ¿no? En favor de la demanda de libertad que resonó en las calles cubanas desde el 11 de julio. Aquí en la ciudad de Miami fue especialmente dedicado a todos los presos políticos cubanos, ¿no? Para los cuales estamos exigiendo la libertad inmediata. Para algunos de ellos, prueba de vida. Queremos verlos, queremos que sus familias puedan verlos, que puedan escucharlos, que puedan comprobar su estado de salud. Los jóvenes, en muchos de ellos promotores de Cuba Decide, en Ámsterdam también se reunieron con jóvenes venezolanos para cantarle a la Virgen, pero también para exigir solidaridad, apoyo internacional a la libertad de Cuba y a la libertad de los presos políticos cubanos. Y es muy importante no dejar la movilización, no parar la movilización, tanto fuera como dentro
como dentro de la isla, ¿no? Porque además el régimen sabe cuán importante es el apoyo internacional, cuán importantes son estos gestos que parecen insignificantes o que parecen intrascendentes, pero que van construyendo la presión que al final del día todos los cubanos necesitamos generar sobre esos criminales que están en el poder para que tengan que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y esa voluntad es obviamente una voluntad de cambio de sistema, ¿no? Una voluntad de transición hacia la democracia. Y fíjense, si al régimen le molestan los gestos y las acciones de los cubanos dentro y fuera de la isla, que utilizaron la visita que hizo el arzobispo de Boston a La Habana. El arzobispo estuvo primero presidiendo la misa de la mañana en el Santuario del Cobre y luego estuvo en La Habana y se reunió nada más y nada menos que con el ministro de Exteriores de la dictadura cubana en un gesto que honestamente y como católica no entiendo. En este momento lo que hubiera procedido, ¿no? Lo que hubiera procedido es que el arzobispo se reuniera, por ejemplo, con la familia de Félix Navarro, que lleva desde el día 22 de agosto en huelga de hambre, o sea que lleva casi 20 días en huelga de hambre en este momento, que ha perdido gran parte de su peso según la información que pudimos obtener de una fuente confiable dentro de prisión. Félix está pesando alrededor de 130 libras. Estamos hablando de un hombre que tiene 68 años, que tiene un estado delicado de salud, que desde el día 22 de agosto está en huelga de hambre exigiendo su libertad, tal y como merecen él y todos los presos políticos cubanos, que están en condiciones realmente críticas y a cuya familia la dictadura cubana le impidió llegar a misa el día 8 de septiembre, precisamente el día en que los cubanos festejamos a la Virgen de la Caridad. Bueno, ese día se estaba reuniendo el arzobispo de Boston con el ministro de Exteriores de la dictadura en un gesto que personalmente lamento mucho, ¿no? Lamento mucho, pues su gesto debió ser hacia esos cubanos que también les rezan a la Virgen, que también esperan y confían en la patrona de Cuba, pero que no dejan de actuar en favor de la libertad y los derechos para todos los cubanos, incluso para esos que al día de hoy son la parte hiriente, que al día de hoy son la parte que abusa del resto de los cubanos, que al día de hoy son los responsables de los crímenes de lesa humanidad contra tantas madres, contra tantos hijos, contra tantos de nuestros amigos, contra tantas familias cubanas, ¿no? Contra los jóvenes que se manifestaban el 11 de julio pidiendo cambio de sistema, pidiendo libertad, y que algunos de ellos enfrentaron las balas de la policía, las balas de las boinas negras de un Estado totalmente criminal y al servicio de los criminales. Esperemos que la próxima visita del arzobispo de Boston a La Habana sea para visitar al pueblo cubano, ¿no? Y no a la dictadura que lo oprime. Y no solamente es crítica la dimensión de la represión y de la violencia en este momento contra los ciudadanos cubanos, sino también la situación sanitaria, ¿no? No tengo que contárselos, pero es realmente alarmante que en este momento Cuba, que en este momento nuestro país, y esto por supuesto es según las cifras que el régimen publica, que por supuesto son siempre por debajo de la realidad, e incluso con esas cifras el día, este viernes 10 de septiembre, Cuba estaba en el lugar 12 en la cantidad de personas que fallecen por millón de personas en el mundo.
En el lugar 12 de los 180 países que hay en el mundo, Cuba está en el lugar 12. Este 10 de septiembre estaba en el lugar 12 de la cantidad de muertos por millón de personas. En el lugar quinto, en el quinto lugar en el mundo de la cantidad de casos nuevos al día por millón de personas. Estamos hablando de casi 7.500 casos este viernes 10 de septiembre, lo que coloca a nuestro país en el quinto lugar de contagios al día, lo cual es simplemente inexplicable, lo cual es simplemente inaceptable y está totalmente relacionado con la ineptitud y la corrupción del régimen cubano, ¿no? Un régimen que se negó a inmunizar a la población, un régimen que rechaza la ayuda humanitaria como la que enviamos desde los Estados Unidos, cientos de familias cubanas enviando comida, enviando medicinas, enviando productos de higiene en un momento de crisis total como la que está enfrentando nuestro país ya desde hace meses, si no años, y el régimen cubano simplemente lo confiscó todo, confiscando absolutamente todo el contenido de los contenedores enviados por Solidaridad Entre Hermanos, un régimen que incluso rechaza las vacunas que ofrece gratuitamente la comunidad internacional y que mantiene a su población en el lugar 12, de fallecimientos en el mundo a causa del contagio por COVID. Y por supuesto, este número hay que leerlo con pinzas, ¿no? Porque probablemente son muchos más los casos de fallecimiento por COVID, lo sabemos en las estadísticas que vemos publicarse todos los días cuando las comparamos con las anécdotas, ¿no? Cuando las comparamos con la cantidad de casos que, por ejemplo, sabemos que fallecieron al día solamente en el municipio de Guantánamo en los primeros días de agosto. Es realmente alarmante la situación que estamos viviendo los cubanos y la responsabilidad cae directamente sobre las personas que están en el poder en Cuba, ¿no? Y específicamente los miembros de la familia Castro, Díaz-Canel y cada uno del grupo muy reducido de generales que toman las decisiones criminales de mantener al pueblo cubano sin inmunización, tratando de venderle al mundo los candidatos vacunales llamados Abdala y Soberana, al respecto de los cuales ni tan siquiera la Organización Mundial de la Salud ha podido confirmar su efectividad y negándose a que entren vacunas verificadas al país y que comience un proceso de inmunización, al menos que esté regulado o verificado por la comunidad internacional. Yo quisiera conversar ahora con ustedes sobre la situación de José Daniel Ferrer, que lleva en este momento 8 semanas detenido e incomunicado, en realidad detenido desaparecido. Y detenido desaparecido porque su familia, sus amigos, cualquier persona en la cual podamos creer, cualquier persona preocupada por el estado de José Daniel Ferrer, cualquier persona confiable, ha sido impedida de ver a José Daniel Ferrer. En este momento, su familia no puede ni siquiera garantizar el paradero de José Daniel Ferrer. Han sido casi 8 semanas en las cuales no se le ha permitido hacer una llamada, no se le ha permitido tener una visita
y su familia, tanto su familia como los miembros de la UNPACU, como los promotores de Cuba Decide, exigimos una prueba de el estado de salud de José Daniel Ferrer. Exigimos ver y oír personalmente, no en un audio, no con un papel escrito, no en un video, ver y oír personal y directamente a José Daniel Ferrer, porque no hay una sola razón para que eso no haya ocurrido en 8 semanas, al menos no hay una sola razón entendible, ¿no? Se ha sido sometido a tortura, se ha estado en huelga de hambre, no sabemos dónde lo tienen y por tanto es urgente que dejen ver a José Daniel Ferrer. De hecho, es urgente la libertad de José Daniel Ferrer y de cada uno de los presos políticos cubanos, ¿no? Presos políticos como Félix Navarro, que desde el día 22 está en huelga de hambre, o como Julián Mazzola, cuya familia tampoco ha podido confirmar su paradero. Le dijeron la semana pasada que no estaba en la cárcel, que lo habían trasladado al hospital de la Covadonga porque tenía COVID y nunca han podido localizarlo en la Covadonga. A su familia le dijeron finalmente que no estaba en la Covadonga. Por tanto, este muchacho que tiene 22 años, que estaba en las manifestaciones en San Antonio de los Baños, también está desaparecido, como está desaparecido Ángel Mesa, un laico católico de Guanajay que su familia tampoco ha podido visitar, como está incomunicada. También Hani Milo, que fue también de las jóvenes que participó en la protesta del día 11 de julio, que fue violentamente arrestada en medio de condiciones sumamente represivas, de muchísima violencia. Esta muchacha tampoco ha podido ser vista por su familia ya a 8 semanas del 8 de julio. Ariadna López, desde Placetas, enviaba un mensaje muy valiente que fue publicado por el Directorio Democrático, donde le decía a su familia, donde le decía a sus compañeros de lucha que no habían logrado rendirla y que no se iba a rendir, incluso dentro de prisión, ¿no? Incluso desde la cárcel donde la tienen confinada. Y estas palabras de Ariadna en realidad resumen el estado del pueblo cubano, ¿no? De ese pueblo que salió a la calle el 11 de julio con la determinación de cambiar el sistema y que al día de hoy también está convencido de que la manera de salir de la crisis es precisamente cambiando ese sistema político, es precisamente terminando con la dictadura, sacando del poder a los individuos que por 62 años han estado robando los recursos del pueblo cubano, pero también los sueños, las aspiraciones, los derechos de tantas y tantas generaciones de cubanos. Como Ariana, la mayoría o todos los que están en este momento en prisión, los que están indocumentados, los que están incomunicados, los que están desaparecidos, están convencidos, estamos convencidos de que el camino es la movilización ciudadana, ¿no? Es exigir ese cambio y exigirlo con acciones, tal y como tantos y tantos cubanos lo hicieron el 11 de julio y los días posteriores, y tal y como va a volver a ocurrir. Y en el momento que vuelva a ocurrir debemos estar preparados. Las condiciones que generaron el 11 de julio están intactas y por tanto los cubanos vamos a volver a manifestarnos y la próxima vez probablemente va a ser mucho más grande y la próxima vez puede ser
realmente exitosa. Y por eso también tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que cuidar nuestras identidades. No podemos regalarnos en videos que después les sirven a la seguridad del Estado para identificarnos. Tenemos que ir con una botella de agua, con algo de comer a las manifestaciones. Tenemos que tener un plan para estas manifestaciones pacíficas. Tenemos que cuidar que cada uno de los que está con nosotros, de cada una de las personas que están en la manifestación, están realmente ejerciendo la no violencia y no responden a las provocaciones de los oficiales de la dictadura, no responden a las provocaciones de los militares, no responden a la violencia con violencia, sino con una actitud en paz, pero decidida por el cambio en Cuba, decidida porque las acciones que se están llevando a cabo están en la dirección correcta, en la única dirección posible que nos queda a los cubanos, que es en la dirección de someter a esos dictadores a la voluntad soberana de la ciudadanía, y es la dirección de sacar del poder a aquellos que obviamente son responsables por la tragedia nacional que se vive en este momento en nuestro país. Los que están en las cárceles, los que están en sus casas y la mayor parte del pueblo cubano, la que vive dentro, la que vive fuera de Cuba, está convencida de que ese es el camino. Mantengamos la esperanza, que renazca nuestra esperanza, porque hoy, a pesar de todos los esfuerzos represivos del régimen, hoy estamos más cerca de ver ese cambio, y es esa esperanza, esa determinación y esa acción la que va a ganar. Nos vemos la próxima semana.